Buenos días. En la conferencia de prensa que dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, 26 de noviembre, queremos destacar que va muy ligado y es muy congruente con el contenido de su libro Hacia una economía moral. El presidente habla de que debemos construir una república amorosa con dimensión social y grandeza espiritual. Y dentro de los puntos que él plantea en este libro, que son 5, destaca la cuestión de la inversión privada, pero que también vaya orientada a los objetivos que acabamos de mencionar. Esto es altamente relevante porque el día de hoy en la conferencia de prensa estuvo acompañado pues de los representantes de distintas cámaras, por ejemplo, la Concanaco, la Concamín, la Coparmex, y algunos empresarios, por ejemplo, Carlos Slim, que llegó a ser o a tener la fortuna más grande en el planeta, y otros más empresarios, que ahí el licenciado Andrés Manuel López Obrador resaltó que esta inversión que se va a hacer, pues debe de ir orientada a mejorar también las condiciones laborales de los trabajadores. Número 2, a cuidar el medio ambiente, lo cual es importante en este periodo precisamente, donde las grandes empresas transnacionales y de las oligarquías nacionales han estado haciendo una depredación total de nuestro planeta. No se diga lo que acaba de pasar en el Amazonas, donde se entiende que hubo complicidad del gobierno brasileño y de la oligarquía brasileña para arrasar enormes extensiones de bosques, de selva, y de ahí pues hacer sus explotación irracional de los recursos naturales en el subsuelo precisamente de esa región. O por ejemplo empresas transnacionales como la Nike, que utiliza prácticamente, hay un retroceso, utiliza la esclavitud infantil para poder formular la producción de sus productos, u otras empresas que realmente no han planteado ningún elemento moral, ético, tan básico como por ejemplo la utilización intensiva del trabajo infantil o la depredación de la naturaleza. El licenciado López Obrador planteó también de que estos empresarios se comprometen a formular precisamente un código de ética del comportamiento y de la relación que se puede establecer entre los empresarios y los trabajadores. Algunos piensan que esto es parecido a un experimento que desarrolló Roberto Owen en Inglaterra y luego en Estados Unidos, de que cuando en aquel tiempo, en finales del siglo XIX, la explotación de las grandes empresas fabriles era a tal grado que forzaban a los obreros a trabajar hasta 14 horas diarias o más, vivían en condiciones insalubres, en covachas, no les interesaba la educación de sus hijos y demás. Roberto Owen, un empresario inglés, pues él con una orientación humanista, él planteó que era importante, por ejemplo, estimular a los trabajadores. Y es un sistema que él desarrolló que consistía, obrero que deje de tomar, por ejemplo, le ponía un color azul, por decir. Obrero que aprenda a leer y escribir, otro color rojo. Y empezó a hacer la construcción de estancias infantiles para los hijos de los trabajadores y redujo la jornada laboral a 8 horas. Él pensó que con esto, si otros empresarios siguieran su ejemplo, pues se podía establecer una relación más humana entre los empresarios y los trabajadores. Él está inscrito dentro de lo que varios historiadores llaman el socialismo utópico. O sea, esa actividad que él desarrolló, pues realmente fue repelida, fue rechazada por otros empresarios de Inglaterra, tuvo que emigrar a Estados Unidos y hizo lo mismo allá, pero también pasó lo que en Inglaterra, sufrió el rechazo de otros empresarios y ese experimento social que él inició, social y económico, pues fracasó. Ahora hay otras condiciones y algunos empresarios, por ejemplo, multimillonarios norteamericanos, han visto con un sentido humanista pues que se tienen que reorientar las cosas.
Por otro lado, también sabemos que hay una cuestión que es innegable. O sea, mientras exista el sistema capitalista, existe la lucha de clases. Entonces, sí está bien que los empresarios, por ejemplo, o algunos de los empresarios, puedan asumir y llevar a la práctica estos compromisos que asumieron con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero, y también está bien que se vayan desarrollando las relaciones entre los seres humanos cada vez más humanas, eso está muy bien, pero la lucha de los factores que intervienen en el proceso económico, la lucha de clases, pues esa sigue. Aquí más bien lo que se está haciendo también es una especie de llamado a una alianza de estos dos sectores fundamentales de la producción para que ante la circunstancia tan grave que el neoliberalismo dejó a nuestro país podamos salir adelante. Y estos frutos del beneficio que se obtengan van a ser para los sectores populares, para los trabajadores y también con los empresarios, pero tienen ellos que reducir la voracidad de las ganancias y dar una orientación distinta al tema de las ganancias. Pues es un reto también y nosotros consideramos que si hay un compromiso con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues eso se tiene que cumplir y llevar a la práctica. Llama la atención también el tema de que la inversión que se va a hacer, según dijo el presidente en esta primera etapa, es de más de 800 millones de pesos, 890 mil millones de pesos. Prácticamente pues le faltan un poco para que ya sea 1 billón, es decir, 1 millón de millones de inversión y donde algunos de los empresarios que intervinieron también recalcaron que va a ser con un sentido diferente al sentido que le han dado las grandes transnacionales y las oligarquías nacionales en el periodo neoliberal, que fue, repito, es explotación desmedida, no solamente de los seres humanos, de los trabajadores con salarios míseros, en muchos casos menores que el salario mínimo, con jornadas laborales extenuantes de 12 a 14 horas, con trabajo infantil, violentando la ley laboral y los convenios internacionales, y además con múltiples ganancias que muchas de ellas ni siquiera se quedan en el país de origen, sino que se van a los paraísos fiscales. Entonces, si ahora hay un código de ética empresarial y un compromiso sobre todo con el presidente de la República de que eso cambia radicalmente, bueno, es un paso importante hacia adelante. Repito, la inversión privada nacional en esta primera etapa pues es muy relevante. Esto también indica a contrapelo de lo que han estado difundiendo a través de los medios de comunicación masiva, sobre todo prensa, radio y televisión, la mayoría de ellos, de que no hay confianza en el gobierno, de que se están haciendo las cosas mal, de que hay un conflicto entre los intereses empresariales y lo que representa el gobierno del licenciado López Obrador, pues es todo lo contrario. Y pues hoy estuvieron, repito, representantes de las diversas cámaras empresariales, las fundamentales del país, asumiendo este compromiso y en unos meses más darán a conocer ese código de ética empresarial. Finalmente, quisiera decir que lo que estamos viendo, porque también de la ultraizquierda luego hay algunas críticas, es lo siguiente. Lo que representa el gobierno del presidente de la República es un gran frente nacional, democrático, patriótico y antineoliberal. Y ese gran frente nacional pues está integrado por diversas clases sociales y que incluso el gobierno está integrado en el gobierno mismo, representantes de la burguesía nacional, representantes de los pequeños, medianos productores, representantes de los campesinos, representantes del sector popular, del sector obrero, del sector intelectual, pero que el objetivo común y central es sacar a nuestro país, sacar a nuestra patria del abismo en que lo sumió las políticas neoliberales. Ese es el tema central. Es un gran frente donde están, como lo dijo hoy en la mañana el presidente de la República, todas las clases sociales, excepto lo que en tiempos del pasado reciente era la burguesía proimperialista o pro-yanqui,
que hoy sabemos pues es la oligarquía nacional o parte de la oligarquía nacional, que en alianza con las grandes empresas transnacionales saquearon la riqueza económica, financiera, natural de nuestra patria. Pero entonces el presidente dijo, es un gobierno que representa a todas las clases sociales. Número 2, están representados todas las religiones o también los ateos, etcétera. Entonces, insisto, es un frente amplio, un frente nacional, democrático, patriótico, antineoliberal. Esto en digamos, la terminología política, ideológica, representa un gobierno que está entre lo que llamaríamos la democracia nacional y la democracia popular. Que es gobiernos de esta naturaleza están integrados por las clases sociales que mencionamos, pero en el gobierno de democracia nacional, quien tiene la orientación, quien da la orientación, pues es todavía la burguesía nacional. En el gobierno de democracia nacional, quien da la orientación pues son los sectores populares. Digo, haciendo una analogía, por ejemplo, con el gobierno que encabezó el presidente Madero. Primero hubo un gran frente, se unieron clases sociales diversas, desde los hacendados con campesinos, como lo representaba Emiliano Zapata. Se fue un gran frente para sacar del poder a Porfirio Díaz, que representaba los intereses de la oligarquía y de las grandes empresas extranjeras. Ese frente duró poco, porque después se rompió el frente. Zapata quería la entrega de las tierras, Madero condicionaba la entrega de las armas, se rompió. Este es un frente ahora en condiciones históricas diferentes, pero también guarda una analogía. Aquí lo importante es que se mantenga el frente, que se fortalezca, que se desarrolle, pero que tengamos conciencia efectivamente de que hay sectores o aliados que hoy son aliados, pero mañana pueden regresar, digamos, a aliarse con la oligarquía nacional y con los grupos de la derecha internacional, los grupos militaristas norteamericanos. Pero también puede pasar, como pasó por ejemplo en China, que incluso en la revolución que encabezó Mao Zedong, sectores de la burguesía nacional confiaron en los planteamientos de Mao Zedong y se desarrolló un gobierno de democracia popular. O sea, anteponiendo los intereses de la lucha de clases a los intereses nacionales. Entonces aquí también pues nadie es ingenuo, puede darse las dos cosas. Con el paso que se dio hoy en la mañana, se fortalece esa alianza que ha establecido el presidente de la República con el sector de los empresarios, que también durante el periodo neoliberal pues vieron afectados sus intereses propios. Ya lo mencionó en otra conferencia de prensa el licenciado López Obrador, el propio Carlos Slim, cuando se llevó a cabo el contrato, por ejemplo, que esa empresa evidentemente ganaba, una empresa de Carlos Slim, pero se lo dieron a una empresa consentida del gobierno anterior, aduciendo que no tenía solvencia económica, lo cual pues a todas luces es falso. Es decir, sectores de la propia burguesía nacional, pero no de la pequeña y mediana, sino también de la gran burguesía, sus intereses fueron afectados en el periodo neoliberal, pues están aliados, pero así como están aliados pueden no estarlo en un momento dado. Lo importante es que si se hace ese código de ética que hoy anunciaron los empresarios como compromiso con el presidente, y los empresarios se apegan a ese código de ética en los términos que dijimos al principio, bueno, esta alianza se va a fortalecer, pero por sí mismo cada clase social juega su propia dinámica, y en esta dinámica que juega cada clase social pues está inmerso siempre la lucha de clases. Esa sigue existiendo, pero lo que tenemos que ver con mucha claridad es que lo que en este momento conviene a la nación es una alianza de las distintas clases sociales para sacar a México del abismo neoliberal. Que esa alianza se fortalezca, se desarrolle con el código de ética empresarial, pues es alentador. Pero pues los trabajadores también tienen su dinámica propia y la lucha de clases no se detiene ni se contiene
por esto, sino que toma otra dimensión diferente, que es la que López Obrador llama la construcción de una república amorosa con dimensión social y grandeza espiritual. Y si los mexicanos en general nos guiamos por estos conceptos, yo creo que, como lo dijo también el presidente, México potencialmente tiene una capacidad extraordinaria para convertirse en una potencia mundial, además con una política exterior propia basada en principios de no intervención, de autodeterminación, de solución de los conflictos por la vía pacífica y no por la guerra, y sobre todo de cooperación para el desarrollo y de respeto real y efectivo a los derechos humanos. Si te gusta lo que estamos comentando, pues podemos hacer contacto a través de las redes que aparecen en la pantalla. Te agradezco mucho tu atención.